está con Dios y con nosotros. Henry Mendoza, amén, bendito Dios. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Damos la gloria al Señor por esta hermosa bendición que es estar una vez más en este lugar santo. Para los hermanos que aún no me conocen, mi nombre es Henry Mendoza. Soy de Barranquilla, Colombia. Estamos ministrando en el Ministerio Iglesia de Dios Jesús Camino al Padre, allá en la ciudad de Irvington, en el Instituto Bíblico Génesis, el cual estaremos dando inicio este mes de marzo. De paso, vengo acá a hacer la invitación para todos los hermanos que quieren estudiar, profundizarse más en el conocimiento de la palabra, para que hagan parte de nuestro Instituto Bíblico. Me gozo en el Señor. Le doy gracias a Dios por el pastor Natividad, porque pues desde hace ya algo más de 2 años que nos conocemos y que pues ha sido una gran bendición para mi vida y que siempre pues me ha dado la oportunidad de estar acá y compartir la palabra de Dios. Es que nosotros como ministros del Señor pues damos cumplimiento a la palabra, aquella que dice: da de gracia lo que de gracia habéis recibido. Gloria a Dios. Qué importante estos ejercicios que hacen de memorizar los versículos bíblicos. Mire, hay una encuesta que está siendo comprobada y es que el 80% de los cristianos no está leyendo las Escrituras. Así es. El 80% de los cristianos evangélicos no está leyendo la Biblia. Tremendo desastre. Del 20% que la está leyendo, solo el 10% la está escudriñando. Acuérdese que Jesús no dijo lee las Escrituras. Jesús dijo escudriña. Escudriñar es estudiar, es profundizar. Solo el 10% de los cristianos evangélicos en toda la tierra está escudriñando, está estudiando la palabra. Y de este 10% solo el 5% la está entendiendo. El 5% que la está entendiendo, solo el 1% la está enseñando. Bendito sea el Señor. Por eso dice la Escritura, ¿verdad? La mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Estos ejercicios, como los que hacen ahora, son de gran importancia y de gran bendición. Amado, hay que ejercitarse en la palabra. Bendito sea el Señor. Usted, ¿cuál será la mejor manera en la cual usted aprende a manejar un vehículo, a guiar un vehículo? La mejor manera en que usted aprenderá a manejar, a guiar un vehículo es manejándolo. ¿Verdad? Manejándolo. Yo te puedo decir que enciendes el switch, metas la llave, si es estándar que presiones el cloche y metas primera, o si es automática que le des rey. Te puedo enseñar la teoría, pero eres tú en la práctica quien va a adquirir la habilidad, quien va a adquirir la destreza. Y entre más tú manejes, más destreza vas a tener. Entre más tú guíes un vehículo, más habilidad en la conducción, en el manejo del vehículo vas a tener. Así es lo mismo la oración. Tú puedes leer un libro de Gigi Ávila sobre la oración, puedes leer un libro de Benny Hinn sobre la oración, puedes leer un libro de Cas Luna sobre la oración, pero la mejor manera en la cual tú vas a aprender a orar es orando. Amén. Aleluya. Es arrodillándote y orando, así como aprendes a manejar el vehículo, es manejando, conduciéndolo. ¿Cuál será la mejor manera de estudiar la Biblia? Estudiándola, leyéndola, profundizándose cada día más. ¿Verdad que Jesús dijo algo? En ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Le doy gracias al Señor por esta noche, por esta oportunidad que me da. Está conmigo mis hijos, el profeta Joel David. Ustedes ven ahí, ese muchacho tiene un potencial enorme. Y la danzarina, la pastora Aleluya, que estuvo danzando. Yo ahora que veía a mi niña danzando, yo decía, wow, Dios mío, bendito Señor, pero ¿qué hace que yo andaba cargándola aquí en los brazos, una bebecita ya danzándote?
Entonces creo que no hay mayor alegría que pueda recibir un padre cristiano es que ver a sus hijos en el altar ministrando. Amén, amén, amén. No es regalo que puede recibir un padre, ¿verdad? Ver a sus hijos en el altar ministrando. Me acompaña el hermano evangelista Jonathan Enríquez. Amén. El hermano Wilber también vino con nosotros esta noche. Estos dos jóvenes, estos dos muchachos, bendito sea el Señor, que me han acompañado en esta noche. Y les invito a abrir a su Biblia. Vamos al grano, dijo el dermatólogo. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Recuerda, amado, están abiertas las inscripciones. Instituto Bíblico Génesis. Empiezan en el mes de marzo. Iglesia de Irvington, 23 del Lincoln Place. Gloria al Señor. El viernes 31 de enero vamos a estar llevando un servicio unido del concilio con propósitos misioneros. Usted el jueves 30 va a estar en el servicio de aquí, de la iglesia local, y el viernes 31 acompáñenos allá. Somos uno solo en Cristo Jesús. Él de todos los pueblos de la tierra, por su preciosa sangre, hizo un solo pueblo, nos redimió y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Disculpe, ¿cuál dijo, tierra? Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Amén. Amén. Vamos a estar leyendo la santa y bendita palabra con la bendición del Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Pregúntese usted, no me responda, ¿tiene usted poder sobre los demonios y tiene usted poder para sanar enfermedades? Jesús se la dio a sus discípulos aun cuando Él aún todavía no había muerto y resucitado. Y ya les había dado a ellos poder sobre los demonios y para sanar enfermedades. Cuando Jesús muere y resucita, el poder que Él derrama sobre nosotros es mayor, porque ya sobre nosotros está el Espíritu Santo. Amén, amén. Cuando le dijo esta palabra a los 12, aún el Espíritu Santo no había venido a morar sobre ellos. Y ya les había dado poder sobre los demonios y autoridad sobre las enfermedades. Tiene usted poder y autoridad, dos palabras que vamos a estudiar en esta noche. Poder y autoridad. Y los envió a predicar el reino de Dios. ¿Qué los envió a que predicaran? A sanar. Y a sanar los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no recibieren salir de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Bendito sea el Señor. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros Elías ha aparecido y otros algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar, ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraban verlo. Vamos a dejarlo hasta allí. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Jesús reúne a sus 12 discípulos. Jesús tenía miles de discípulos, ¿sabe? Que en la Biblia los 12 no eran los únicos discípulos. Habían miles de discípulos. Tomó a estos 12 sobre los cuales depositó el apostolado. Estos eran los 12 más cercanos. Estos quizás fueron los 12 primeros que fueron llamados y fueron llamados con un propósito. Con el propósito de un ministerio profético y apostólico. Entonces Jesús toma a estos 12 y les da poder.
y les da autoridad, poder para echar fuera demonios, autoridad para sanar todas las enfermedades. Y les dice, vayan anunciando el reino de Dios, no tomen nada para el camino. La Escritura enseña que el obrero es digno de su alimento. La Escritura enseña que Dios proveerá. La Escritura nos enseña que las aves del campo ni siembran ni recogen y Dios las alimenta. La Escritura nos enseña que ni Salomón con toda su gloria se vistió como un lirio del campo. Y si Dios viste a la hierba que hoy se corta y mañana se seca, ¿cuánto más no lo hará con nosotros? Que somos la niña de sus ojos, que somos el pueblo que Él compró a precio de sangre. Amén, aleluya. Jesús le dice, no tomes nada para el camino, vayan, entren a la casa donde los reciban, posad allí y salid de allí. Entra ahí, pero no te quedes allí, sal de allí para que entres a otra parte. Porque a veces nosotros como que tomamos una posición cómoda. A veces como que cuando entramos en una parte ahí nos queremos quedar. Y Jesús les dice, posad allí y salid de allí. Y a su nombre. Gloria. Bendito sea el Señor. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. No tomes nada para el camino. Verso 4. En cualquier casa donde entréis, quedad allí, salid de allí. Donde no os recibáis, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra él. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Usted lee todo este capítulo 9, ahorita pues por cuestión de tiempo, el tiempo quizás de leerlo o de explicarlo todo. Pero usted lee todo esto y esto se lo dejo de tarea para que lo estudie en su casa. Para que usted aprenda a ser como los judíos nobles de Berea, que aunque el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, se paraba delante de ellos a predicarles, a enseñarles, ellos comprobaban por las Escrituras si lo que Pablo les hablaba era cierto. Entonces yo le dejo a usted de tarea que usted en su casa estudie este capítulo 9 del Evangelio de Lucas, porque Jesús toma a sus 12 discípulos, les da poder, les da autoridad, aun cuando Él no había muerto y resucitado, aun cuando no se había cumplido el plan de salvación, aun cuando ellos estaban muertos en delitos y pecados, porque hasta que Cristo no murió y resucitó y se presentó con su sangre ante Dios el Padre, la raza humana estaba muerta en delitos y pecados. Ninguno de ellos había nacido de nuevo porque Jesús aún no había resucitado de entre los muertos. Porque lo que marca el nuevo nacimiento es la resurrección de Cristo de entre los muertos. Amén. Y sin embargo les da poder y les da autoridad. Ahora, ¿cuánto será el poder y la autoridad que tenemos nosotros, que el Cristo de la gloria ya murió y resucitó y ascendió al cielo y nos envió al Espíritu Santo, y vino el Espíritu Santo de Dios a morar, a vivir en nosotros? Aleluya. ¿Cuánto será el poder y la autoridad que hay en nosotros? Les da poder, les da autoridad, les dice: vayan y prediquen el reino de Dios, entren a las casas. Y dice el capítulo 9 que los discípulos, los 12, pasaron por las aldeas. Una cosa es que yo pase, yo tomo el Parkway y paso por Newark, paso por Elizabeth, pero no entro. Una cosa es que yo pase por las aldeas y otra cosa es que yo entre a las aldeas. La Escritura dice que ellos pasaron por las aldeas. Y si usted sigue leyendo el capítulo 9, dice que predicaron el Evangelio. Jesús les dijo que predicaran el reino de Dios.
Una cosa es predicar el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Cristo sana, Cristo salva, Cristo liberta. Eso es muy bueno. Y otra cosa es predicar el Evangelio del reino de Dios. Amén. Porque es predicar el Evangelio del reino de Dios, es predicar el establecimiento del reino de Dios en la iglesia. Aleluya. Dice la Escritura que ellos pasaron por las aldeas, pero no entraron a las aldeas. Y sanaron unos cuantos enfermos. Hicieron campaña, seguramente repartieron tratados, eso lo digo yo porque en esa época no habían tratados. Pero es lo que la iglesia estamos haciendo. Lo que hicieron los 12 discípulos es lo que la iglesia ha venido haciendo estos últimos 2000 años. Pasamos por las aldeas y predicamos el Evangelio, pero no anunciamos el Evangelio del reino de los cielos. Y no entramos a las casas, porque Jesús les dijo a ellos: entrad a las casas. Ellos pasaron por las aldeas. Hacemos campañas, repartimos tratados, pero lo que Jesús les dijo a ellos fue que entraran a las casas y donde te reciban, posad allí y salid allí. ¿Por qué Jesús les dijo a ellos que entraran a las casas? Porque cuando el cristiano entra a una casa, cuando en una casa te abren las puertas para que tú entres, tú entras y tomas posesión y dominio de aquella casa, decretas que ese hogar es para Cristo, decretas que ese hogar es para el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Aleluya. No es solamente, amados, repartir tratados y Dios te bendiga y Cristo te ama. Entonces tú le dices a alguien, le das el tratado, Cristo te ama, él te responde: sí, yo también lo amo a él, yo sé que él me ama. Bendito sea el Señor. Ese ya los conversos están cansados de escuchar lo mismo. Amén. Y eso es lo que nosotros los cristianos venimos haciendo, pero eso no fue lo que Jesús les dijo a los 12. Les dijo: entra a las casas y donde te reciban, posad allí y salí de allí. Sal de ahí para que entres a otra parte. El establecimiento del reino de Dios, amado, es mucho más que simplemente predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es bueno. Es anunciar las buenas nuevas de salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Amén, eso es bueno. Pero el Evangelio consiste mucho más de eso. Es el establecimiento del gobierno de Dios. Cristo viene. No escuchen ni un amén, pero aunque usted no diga amén, Viene. Aleluya, de que viene. Amén. Lo primero es el rapto de la iglesia. Primero levanta la iglesia. Después viene a establecer el gobierno justo del Mesías. Isaías capítulo 11. Bendito sea el Señor. Los discípulos pasaron por las aldeas, pero no entraron a las aldeas. Yo quiero que usted me acompañe al capítulo 10. Capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Que los 12 regresaron, que los mandó a anunciar el Evangelio del reino, que les dijo que entraran a las aldeas. Después de todo eso, después que ellos fueron y pasaron, pero no entraron, y que ellos regresaron, después de todas estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Sí, eran otros. No eran los 12. Los 12 eran conocidos, sus nombres están en la Biblia, todo el mundo los conoce, a los 12.
A los 70 no los conoce nadie. Sus nombres no están escritos en la Biblia. Nadie habla de ellos, nadie los menciona. Bendito sea el Señor. Que son anónimos, que son incógnitos, hacen más el trabajo que los que estamos al frente, que los que somos conocidos, que los que todo el mundo conoce. A los 12 todo el mundo los conocía. Sus nombres están en la Biblia, pero Jesús les mandó una labor y no hicieron lo que el Señor les dijo. Entonces ahora toma 70 desconocidos, pues desconocidos para el mundo, pero Dios conoce los corazones. Amén. A quienes envió de 2 en 2, nunca los envió solos. Delante de él a toda ciudad y al lugar que habían de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Usted le dice las mismas palabras que le dice a los 12. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y nadie saludéis por el camino. Y en cualquier casa donde entréis, nuevamente les dice que entren a las casas. Lo mismo que le dijo a los 12, le dice a los 70, ¿verdad? ¿Por qué será importante para Dios que entremos a las casas? Bendito sea el Señor. Y en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz se reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Cualquier ciudad en donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y le dice las mismas palabras: sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros, ¿qué? El reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo de sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies sacudimos contra vosotros. Pero esto sabéis que el reino de Dios se ha acercado. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que era para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros que se han hecho en vosotras, tiempo que sean sentadas en silicio y en cenizas, se habrían arrepentido. Bendito sea el Señor. Vamos a volarnos hasta el verso 20, dice. Pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijáis de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquí misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los niños, sí, Padre, porque así te agradó. Bendito sea el Señor. Entonces, mire, Jesús toma ahora a 70 de sus discípulos. Este capítulo 10 también se lo dejo yo de tarea para que lo estudie. Estudie el capítulo 9 y el 10 del Evangelio de Lucas en su casa. Estúdielo, escudriñelo, analícelo y lo más importante de todo, póngalo por obra. Póngalo por obra. Entonces, las mismas palabras que le dice a los 12. Vayan a las aldeas, entren a las casas, anunciando el reino de Dios. Los 12 fueron, predicaron el Evangelio, pasaron por las aldeas, hicieron unos cuantos milagros. Cuando regresaron peleando quién de ellos iba a ser el mayor. El mejor. Y que en el reino uno se siente, los hijos de Zebedeo, uno de nosotros se siente a tu derecha y otro se siente a tu izquierda. Regresaron carnudos, regresaron peleando, no hicieron lo que el Señor les dijo. Ahora manda a 70. Ahora los 70 desconocidos, cuyos nombres no están en la Biblia, no son mencionados por nadie, pero sí hicieron la voluntad de Dios. Si usted lee todo el capítulo 10, va a ver que ellos regresaron gozosos
Los 12 regresaron peleando quién iba a ser el mayor. Los 70 regresaron gozosos. ¿Por qué? Produce gozo el hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Produce gozo el hacer lo que Dios dice. Produce en nosotros gozo. Ellos no solamente pasaron por las aldeas, ellos entraron a las aldeas, ellos entraron a las casas, ellos anunciaron el reino de Dios en esta tierra, el gobierno de Jesucristo. Es más que predicar el evangelio, es más que decir simplemente Cristo te ama. Claro, amén, que hay que predicar el evangelio. Eso es por supuesto. Eso está en Mateo 28, 19, la gran comisión. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y el discípulo no se hace simplemente con que tú le digas Cristo te ama. El discípulo es instruido, es enseñado, es un alumno. Aleluya. El Señor no nos mandó simplemente a que tomemos la semilla y la reguemos y vengan las aves y se coman la semilla. Bendito sea el Señor. Él nos mandó a sembrar palabra en buena tierra. Amén. Palabra que produzca fruto al 30, al 60 Sí, y al Señor. 100 por uno. Aleluya. Entonces el contraste que vemos entre los primeros 12, que después que Jesús murió, resucitó y vino el Espíritu Santo, ya ellos sí hicieron lo que Jesús les decía. En el capítulo 9 de Lucas no lo hicieron. Más adelante, en el libro de los Hechos, ustedes ven a un Pedro, a los demás discípulos, a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Aleluya. Porque ya habían nacido de nuevo. Porque ya Jesucristo había pagado el precio por ellos y por todos nosotros. Porque ya nos había comprado con su sangre preciosa. Porque ya había resucitado de entre los muertos y nos había dado a nosotros el nuevo nacimiento. La nueva criatura. El que está en Cristo, dice la Biblia, ¿qué? Y todas son hechas como Nuevas. bendito sea el Señor que vive y reina para siempre. Anunciemos el evangelio del reino de Dios, más que simplemente repartir un tratado. Prediquemos que Cristo viene pronto, que viene a buscar un pueblo santo redimido por su sangre y que viene a establecer el gobierno justo del Mesías en esta tierra. Aleluya. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Eso es lo que Dios quiere. A veces nosotros, hermanos, oramos por un avivamiento. ¿Cuántos quieren un avivamiento? Amén. Amén. ¿A quién no le gustaría un avivamiento? Ver una iglesia poderosa. Usted ve, la iglesia primitiva era una iglesia donde había poder y autoridad. Dos palabras con que comenzamos el capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Poder y autoridad. Había poder y autoridad en 12 discípulos en los cuales todavía no habían nacido de nuevo. Había poder y autoridad en aquellos que no habían nacido de nuevo porque Cristo aún no había pagado el precio. Ahora, ¿cuánto mayor poder y autoridad habrá en nosotros, amados? ¿Cuánto mayor poder y autoridad habrá en nosotros que ya sobre nosotros vino el Espíritu de Dios? Amén. Amén, amén. Gloria a Jesús. Pero se está manifestando el poder y la autoridad de Dios hoy en día. Hoy en día estamos viendo en la iglesia cristiana de hoy en día, 2014, estamos viendo el poder y la autoridad. Jesús le dio poder sobre los demonios. Jesús le dio autoridad sobre las enfermedades. Jesús en su sacrificio dejó establecido que por su llaga nosotros fuimos curados. Amén. Bendito sea el Señor, pero los laboratorios de la aspirina y del Advil se han hecho millonarios con nosotros, porque ni por un dolor de cabeza oramos. El dinero que han hecho los laboratorios, que han hecho la industria farmacéutica, los miles de millones de dólares que han hecho, y los mejores clientes son los cristianos.
Bendito sea el Señor. Y Él nos dio poder. Aleluya. Mira el que está a tu lado. Tienes poder. El Cristo de la gloria no se llevó el poder, amado. Aleluya. Él dijo, he aquí yo me voy, pero enviaré a vosotros el Consolador. Él les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Consolador. Amén. ¿Cuántos recibieron el poder? Amén. ¿Cuántos tienen el poder? Amén. Pongámoslos en autoridad, en obra, pongámoslos por obra. Poder y autoridad. Hay autoridad en la iglesia cristiana de hoy en día. Se está reflejando la autoridad. Eso tenemos que reflejarlo, amados. Hoy en día tenemos que reflejar en la iglesia la autoridad. Poder sobre los demonios. No es posible que nosotros le andamos huyendo al diablo. El diablo tiene que huir de nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Los demonios cuando nos ven a nosotros son los que tienen que paniquearse. Yo he visto cristianos que se paniquean hasta con la sombra. Bendito sea el Señor. Cuando se va la luz, se ponen nerviosos a temblar. Entonces, ¿dónde está el poder? Jesús. Oh, aleluya, bendito Dios, vive para siempre. En nosotros está el poder. Amén. En nosotros está la autoridad. No tenga miedo usted de ponerle la mano en la cabeza a un enfermo y orar por él, porque no es en su nombre, es en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Sí, Señor. Gloria al Señor. Jesús en una ocasión tuvo que orar por una persona 2 veces, ¿sabe? Por el mismo tuvo que orar 2 veces. Que no tenga usted que orar hasta 10 veces por la misma persona. Bendito sea el Señor que vive y reina para siempre. ¿Cuántas veces iría Jesús en su vida al templo? ¿Usted tiene una idea de cuántas veces en su vida Jesús iría al templo de Jerusalén? Era obligatorio que todo judío tenía que ir, yo no sé si 1 o 2 veces al año. Desde niño uno lee en la escritura que ya iba en caravanas y hasta se les perdió a José y a María. De 12 años se les perdió. O sea, ¿cuántas veces en su vida Jesús iría al templo? ¿Cuántas veces Jesús pasaría por la puerta la hermosa? ¿Cuántas veces pasaría Jesús por allí? ¿Cuántas veces vería al paralítico que se estaba ahí tirado en la puerta la hermosa? ¿Cuántas veces Jesús pasaría por allí? El paralítico que llevaba muchos años, que se tiraba ahí en la puerta la hermosa y nunca lo sanó. En su ministerio no lo sanó. Se lo dejó a Pedro y a Juan en el libro de los Hechos. Cuando Pedro nos dijo, míranos, en el nombre de Jesús, levántate. ¿Cuánta gente hay enferma en el mundo que quizás han ido a cruzadas de Benny Hinn, que quizás fueron a cruzadas de Gigi Ávila, que quizás fueron a cruzadas de qué evangelista y no fueron sanados porque Dios te los dejó a ti? Amén. Para que tú ores por ellos, porque se quiere glorificar a través de ti. Amén. Aleluya. Jesús pudo haber sanado al paralítico de la puerta de la hermosa. Amén. Se lo dejó a sus discípulos. Bendito sea el Señor. Hay mucha gente, hermano, hay mucha gente que está esperando una palabra de parte suya. ¿Cuánta gente allá afuera en el mundo no están esperando que usted ore por ellos, que usted ponga su mano sobre ellos para que Dios haga el milagro? Amén. Aleluya. Procuremos entrar a las casas. Si te abren las puertas de un hogar, entra y allí decreta, establece el evangelio del reino de Dios. Cuando entramos a una casa, cuando en un hogar nos abren las puertas, ahí nosotros entramos a tomar
posesión y dominio de aquella casa para el reino de Dios. Aleluya. No digo que sea malo que usted se ponga en una esquina a repartir tratados. Yo no estoy diciendo que eso sea malo. Yo no le voy a matar su voluntad. No, hágalo. Eso es bueno. Reparta tratados. Dígale a la gente, Cristo te ama. Dígale a la gente, Cristo salva. Yo no le estoy diciendo a usted que no lo haga. Yo le estoy diciendo que Cristo quiere que hagamos más de eso. Amén. Que establezcamos el gobierno del reino de Dios. Esa es la iglesia de Jesucristo. El gobierno del reino de Dios. Aleluya. Establecimiento del reino de Dios. Él hizo de nosotros reyes y sacerdotes. De todos los pueblos, de todos los linajes, de todas las tribus, naciones, lenguas, colores, razas. Hizo un solo pueblo. Amén. Redimido por su sangre preciosa. Amén. Yo quiero que te levantes sobre tus pies. Vamos a orar, vamos a ministrar. Gloria a Dios. Señor, quiero que pase acá al frente todo el que sienta necesidad de oración. Oh, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Bendito Dios. Poder y autoridad, dos palabras. Poder y autoridad. Dos palabras con una esencia tan grande. El poder que usted tiene poder sobre los demonios, usted tiene poder sobre los espíritus inmundos. Amén, amén. Usted tiene poder sobre las huestes espirituales de maldad. Usted tiene poder sobre los principados. Usted tiene poder sobre Satanás y sus demonios, porque Cristo los venció y puso a sus enemigos al estrado de sus vuestros pies. Amén. Usted tiene poder. Usted tiene autoridad sobre las enfermedades. Amén. Sí, Señor. Usted Sí, tiene Señor. la autoridad que da la palabra de Dios. Usted tiene la autoridad de usar el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Usted tiene autoridad para poner sus manos sobre los enfermos. Aleluya. Para decretar sanidad. Usted Señor. tiene poder para enviar palabras de sanidad a sus familiares allá en sus países. Gloria al Señor. Usted tiene autoridad sobre toda enfermedad, porque ese poder, esa autoridad se lo dio el Dios del cielo. Padre, te adoramos, Señor. Tuyo es el poder y la gloria. Tuya es la honra, la justicia, la majestad. Aquí estamos, Señor, delante de tu Sí, presencia. Señor. Sí, Señor.
porque solamente en ellas está la vida eterna. Amén. Y son las escrituras, es la Biblia la que da testimonio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les guarde y Dios les bendiga. Nuestro pastor Natividad González con nosotros. Aquí adelante adorando. Pasen adelante, pasen al frente las niñas. Aquí adelante. Con la bandera ahí adorando. Adorando, ahí adorando, adorando. Ahí todita adorando. Con la bandera ahí adorando. Todas las niñas, todas las niñas. El reino de los cielos de los niños. Aleluya. Adórale, adórale, hermano, adórale. Oh, Espíritu Santo está aquí en este lugar. Él es grande. Es Dios. Grande, grande, grande. Aleluya. Y adore a Cristo en esta hora. Él está sentado en el trono, alto y sublime, aleluya, esperando la alabanza tuya. Alaba, alaba, alaba,
aleluya, que Él es todo para ti, Él es todo para mí, Él es todo, tú eres todo para nosotros, Señor. Tú eres todo, Señor. Tú eres todo, Padre, para nosotros. Bendecimos, bendecimos, bendecimos tu nombre, Dios. Bendígalo, amado, bendígalo, bendígalo. No se canse, ya se canse de adorarle. No se canse de adorarle, no se canse de adorarle. No nos cansemos de adorarle. Y vamos adorándole, vamos a seguir. Aleluya. Bajo el fuego, aleluya, gloria a Jesús. Oh, aleluya. Aleluya.